calidad, ni la intensidad, ni la belleza, ni la inteligencia de las mujeres que se sientan en este living, porque ¿quién llega, señora? Porque la recibimos con muchísimo gusto a la doctora Rocío Actisdana. ¿Cómo Hola. estás? Bienvenida. Bien. ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien, doctora? Sí. Tan galante, viste que él siempre es tan así halagador. Claro, yo vengo acá y me voy llena de flores Muy después. bien. Empiezo el Pero lunes bien esa para es la arriba. idea. No se dice nada más que la verdad, ¿eh? Nada más que la Muy bien, verdad. aplauso para el Así que pato. qué bueno, doctora. ¿Pasó buen fin de semana? Sí, muy lindo. Bueno, hoy trae un tema que para los varones dice, che, ando mal del hígado. Y el otro te dice, ¿qué chupaste? ¿Viste? Y yo, no, pero yo digo, debe haber otras causas que no sea eso para andar mal del hígado, ¿no? Sí, el hígado es un órgano que tiene un montón de funciones, tiene más de 500 funciones y puede afectarse por un montón de cosas también. Desde virus hasta tipos de alimentos tóxicos y hasta enfermedades propias como tumores o como enfermedades autoinmunes. O sea, uno siempre lo asocia al hígado a la hepatitis o al comí algo que me cayó mal. Sí. Y pueden pasarle un montón de cosas. Es muy delicado el órgano. En realidad es un órgano muy resistente. Ajá. Es uno de los órganos que más, que más aguanta y que con una pequeña partecita del órgano que funcione, uno tira mucho tiempo. Se puede ir afectando, pero mientras haya partes que funcionen, es como que el hígado no da tantos síntomas tan rápido. Lo que más asociamos a esto de que me cayó mal o el dolor de cabeza que hablamos la otra vez asociado al hígado, eso en realidad tiene más que ver con el sistema digestivo, con el estómago, con el intestino y no tanto con el hígado en sí. Uno lo asocia, pero en realidad ¿Y qué no es. síntomas o qué tenemos que estar atentos para realizarnos un control? Siempre un control anual, Ajá. eso es como la recomendación, pero el hígado, ¿cómo podemos empezar a pensar que funciona mal? Tenemos las enfermedades agudas del hígado, son las hepatitis, o sea, lo que empieza y termina, digamos, en la mayoría de los casos, las hepatitis. ¿Cómo sabemos si estamos frente a una hepatitis? Generalmente un cambio en la coloración, que eso uno sí lo tiene muy presente. Cuando uno está amarillo o tiene, por ejemplo, la esclerótica, la parte blanca de los ojos, eso, si está amarillo, también es un signo de que el hígado no está funcionando bien. En general, frente a eso, uno rápidamente va a consultar. Problemas en la coagulación de la sangre también puede haber. Frente a un pequeño golpecito, si uno hace un hematoma, hace como un moretón muy grande o moretones espontáneos, también puede tener que ver con una cuestión del hígado. Y sensaciones como de obnubilación o como de mucho Mareo, como mucho cansancio, pero eso ya en realidad el hígado nos va a dar señales cuando esté muy avanzado. En las primeras etapas no. Lo más frecuente en relación a la afectación del hígado es el hígado graso. No sé si lo han escuchado, esteatosis hepática o hígado graso, que tiene que ver con lo que hablamos siempre de la alimentación, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sobrepeso, el consumo de alcohol. Todo eso va haciendo que el hígado se llene, dentro de las células del hígado se empieza a acumular grasa. Y eso en los primeros estadios es reversible. Hay como 4 estadios. En los primeros uno puede volver atrás en función del cambio de hábitos. Llegado a un punto mucho más avanzado a lo largo de años, el hígado puede pasar años sin que den síntomas. Llegado a un punto mucho más avanzado aparece la última instancia de casi todas las enfermedades del hígado, que es la cirrosis. Y ahí sí lo que vamos a tener ya van a ser problemas más serios, y lo que tiene la cirrosis es que es irreversible. El hígado funciona en un montón de cosas. Produce proteínas. La albúmina de la sangre, así como decimos la albúmina del huevo, bueno, nosotros tenemos nuestra propia albúmina, que es una proteína que hace que todo funcione en nuestra sangre. Bueno, la albúmina la produce el hígado. La glucosa de la que hablamos siempre, que circula en el torrente sanguíneo, la gestiona el hígado. Hace que circule, hace que se guarde. El colesterol de nuestra sangre también, primero tiene que tener un procesamiento por el hígado. Todo lo que absorbemos va desde el intestino directo al hígado. Y todo el proceso de desintoxicación de sustancias. Por eso se asocia tanto el alcohol con el hígado, porque el procesamiento del alcohol principalmente es en el hígado. Como repercute directamente, por eso, claro. Sí. Y hay otra cosa de la que no se habla mucho, que es el consumo de, la automedicación.
El paracetamol, por ejemplo, es una medicación que todo el mundo consume muy al aire. El paracetamol o el tafirol, digamos, son como los más conocidos. Y eso por ahí uno no dimensiona, los toma como si fueran caramelos a veces, y el paracetamol particularmente afecta mucho al hígado. Hasta 3 paracetamol por día en un proceso agudo, es decir, si uno está con un proceso de fiebre o con algún dolor, por un breve periodo de tiempo, hasta 3 días, no hay problema. Ahora, si uno lo toma... Exactamente. O tomar más de 4 al día también empieza a generar una intoxicación en el hígado. Y lo mismo pasa con el ibuprofeno, con el diclofenac, que son medicamentos que uno toma de rutina, dañan no necesariamente al hígado, pero sí genera mucho problema en el riñón. Entonces sí a prestar atención en las sustancias tóxicas que quizás consumimos todos los días sin darnos cuenta. Claro, bueno, porque hay gente que tiene la costumbre de tomar un medicamento diario. Como unos paliativos, claro, sí, se automedica con este tipo de cosas. El ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac, esos medicamentos no se pueden tomar ni muy seguido, o sea, varias veces al día no se pueden tomar, y por muchos días menos. Bien. Entonces siempre cuando uno tiene que recurrir por algún momento, como dijimos la otra vez, tengo un dolor de cabeza que ya sé que cada tanto me aparece, bueno, eventualmente realmente no va a pasar nada, salvo que uno tenga un problema físico real. Yo cuando vuelvo de jugar al fútbol los sábados, a las 2 o 3 horas me empiezan a doler un poco las piernas, más que las piernas, los tendones, ¿no? Y me tomo un antiinflamatorio, pero me los tomo un día, ¿me entiendes? Claro. Una vez puntualmente porque... Claro, para sentirte mejor claro, en el porque momento. he jugado y para que me desinflame un poco, nada más. Excelente, Pato. En tu caso, por ejemplo, vos volvés de jugar al fútbol, te duele la rodilla, tomás un ibuprofeno. Si al día siguiente te vuelve a doler la rodilla, podés tomar uno más. Pero si ya a la tarde te sigue doliendo, ahí lo que uno tiene que pensar es que a lo mejor hay un problema que hay que resolver. Entonces, cuando ya no cede a 2 veces que uno toma un antiinflamatorio, por ejemplo, hay que consultar al médico. Porque más allá de intoxicarse con un fármaco, a lo mejor hay un problema más grave. Puede ser que esa rodilla a lo mejor se lesionó un tendón y necesita una cirugía o alguna otra cosa. Claro, aparte cuando el cuerpo ya también se acostumbra a tomar este tipo de medicamentos, cuando realmente lo necesitas como para que te baje la fiebre o por alguna otra cuestión, no te hace tanto efecto porque el cuerpo es como que ya está acostumbrado a tomarlo. Sobre todo el hígado, es lo mismo que pasa con el alcohol. El que no toma nunca, toma un poquito de alcohol y termina. En cambio, el que está acostumbrado tiene mucho más tolerancia. Va pasando el tiempo y puede tomar mucho más alcohol sin que tenga los mismos efectos. Eso es porque el hígado, como dijimos, es muy fuerte y se va acostumbrando y va desarrollando todos los procesos que necesita en función de lo que le damos. Si le damos mucho paracetamol, va a generar todo para procesar el paracetamol. Si le damos mucho alcohol, va a hacer todo para procesar el alcohol. Ahora, si le damos mucho alcohol de golpe, no lo puede procesar y se intoxica el hígado. ¿Y cómo se estudia para saber que un hígado tiene, dificultades? ¿Qué estudio se hace? Se hace un análisis de sangre principalmente y una ecografía. En el análisis de sangre nosotros vamos a ver cómo están las células del hígado, si están inflamadas o no. Según nosotros vemos los productos de esas células. Si están inflamadas lo podemos ver en un análisis de sangre. Y vemos cómo están las funciones del hígado, es decir, cómo está la coagulación de la sangre, cómo está la bilirrubina, que es esto que nos pone amarillos, cómo están las proteínas, cómo está la glucosa. Bien. Y con una ecografía podemos ver cómo está la forma del hígado, es decir, si hay hígado graso o no, si hay signos de cirrosis, si hay cálculos a veces, esto que vemos muy frecuentemente, el cólico biliar. Eso es cuando hay una piedrita, un cálculo que se llama, que es una piedrita, en la vesícula, que es un órgano que no es puntualmente el hígado, pero trabajan en conjunto. Entonces, a partir de principalmente una ecografía y un análisis de sangre, podemos empezar a verlo. Bien. ¿Las personas que han tenido hepatitis no pueden ser donantes de sangre? Depende qué tipo de hepatitis, porque ahí se abre una amplia gama. Tenemos la hepatitis A, es la más frecuente que uno piensa en la infancia. No necesariamente es que hay que tenerla, pero todas son virus. El virus de la hepatitis A se contagia principalmente por la materia fecal.
cuando a veces tenemos verduras contaminadas, por ejemplo, porque no son bien lavadas o porque han estado en contacto con aguas cloacales, por ejemplo, llegan a nuestra casa, no tenemos una buena gestión de eso, podemos contraer hepatitis A, por ejemplo. O en contacto con una persona que haya tenido hepatitis A, que esté infectada en este momento. Esa se cura y no deja secuelas en la gran mayoría de los casos y uno puede donar sangre sin ninguna dificultad. Después tenemos la hepatitis B y la hepatitis C. Esas dos son enfermedades asociadas a la transmisión sexual o a la transmisión sanguínea. No es por materia fecal como la hepatitis A, que es una de las más frecuentes. Para la hepatitis B tenemos vacunas que previenen la infección, digamos. Es muy frecuente cuando hay relaciones sexuales sin protección, sin un uso de preservativos, métodos de barrera, o por ejemplo, es muy frecuente en los hospitales, no tan frecuente por suerte, pero el pincharse, por ejemplo. Esto de lo punzo cortante. Hay justo una aguja que fue utilizada, no fue bien encapuchada, uno se pincha y en esa sangre que quedó en la jeringa uno se pincha. Por eso también en el hogar es muy importante cuando uno desecha agujas, que estén bien encapuchadas, porque si no después la gente que recolecta los residuos puede llegar a pincharse y ser fuente de infecciones. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, sí no se puede donar sangre por el hecho de que el virus puede llegar a quedar circulando. De hecho, la hepatitis B en general no tiene cura. Lo que se busca hacer es una prevención y es muy difícil diagnosticarla a tiempo porque no da formas agudas. Es como lo que tenemos que hacer es un análisis de sangre cada tanto, que se recomienda siempre rutinario, buscando hepatitis B, hepatitis C y HIV. Bien. La única forma de diagnosticarlo en general es con ese tipo de análisis de sangre, que es un rutinario, rutinario, simple. casi todos los años uno se realiza. Exactamente. Siempre, sí, sangre y orina. No nos va a dar síntomas en general. Es muy raro que la hepatitis B sea como la hepatitis A, que nos ponemos amarillos, que la materia fecal es blanca. Salta con el análisis. Solo con el análisis de sangre, y a largo plazo lo que va generando sí es una cirrosis. ¿Puede ser hereditaria la enfermedad del hígado? Digo, si uno ha tenido padres o abuelos con dificultades en el hígado. Depende. En general las hepatitis no. Por ejemplo, las hepatitis son un proceso viral. Bien. Uno se lo contagia. Bien. Sí, lo que puede pasar es una madre embarazada, una mujer embarazada que tiene el virus, sí lo puede contagiar, pero por el hecho del contacto sanguíneo a su hijo que está, que está gestando en ese caso. Qué bárbaro. Pero si el padre en ese caso, por ejemplo, es el que tiene hepatitis, el bebé no se va a contagiar, es por el contacto sanguíneo. Después las otras enfermedades del hígado, por ejemplo, son los tumores hepáticos, que eso tampoco es hereditario. Siempre que hay un antecedente de cáncer en la familia, uno sabe que puede hacer algún tipo de cáncer en algún momento, en algún futuro, o la predisposición. Pero no es una condición que sí o sí lo vamos a tener. Claro. Siempre en los genes uno tiene que prestar atención, pero en realidad con nuestros hábitos es donde más vamos a definir. Si tenemos una buena alimentación, el no fumar, por ejemplo, el ejercicio físico, la gestión del estrés, todo eso nos protege más allá que en nuestros genes haya quizás una predisposición a hacer algún tipo de tumor. Perfecto. Bueno, póngame por favor el teléfono, mail, no sé qué deja la doctora, realmente siempre tan interesante escucharla. Ahí está, mail rocioactisdana@hotmail.com y el Instagram, que siempre veo que publica usted en el Instagram, ¿sí? Así, bien concisos. Ahí está, sí, Más que publica saludos, y además lo que se habla acá, después la doctora lo sube, así que muy agradecido que haya venido, doctora. Muchas gracias. La esperamos el lunes que viene. Así es, nos vemos el próximo lunes. Bueno, gracias. perfecto, la despedimos.